Me da mucho gusto saludarlos y hoy con un invitado súper especial, un fabuloso amigo y por supuesto un excelente profesional, un gran consultor del país, ni más ni menos que el doctor Ramón Abel Castaño. Ramón, me da un placer enorme tenerte en la Casa de Consultor Salud, que es siempre para ti un lugar donde te apreciamos, donde distinguimos tus innumerables consultorías y aportes al sistema de salud y además saber que para el país eres un profesional de la medicina, que estudiaste en Harvard, que estudiaste en Londres y quería que comenzáramos esta conversación, Ramón Abel, contándole a nuestra audiencia en el país y en Latinoamérica de dónde viene Ramón Abel Castaño. Muchas gracias, Carlos Felipe, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradezco tu deferencia en invitarme a compartir este espacio. También soy seguidor de Consultor Salud, seguidor de tus opiniones y de tus influyentes desarrollos para el sistema en todos los momentos. De modo pues que me siento bastante cómodo aquí con esta invitación. ¿De dónde sale Ramón Abel Castaño? Yo nací en Medellín. Viví toda mi juventud en Medellín, estudié medicina en Medellín, en el CES, de donde me gradué en el año 87. Y después de unos 7 años más o menos de práctica clínica como médico de bata blanca en hospitales de primero o segundo nivel, siempre había sentido atracción por los temas de políticas públicas. En principio salud pública, que es como lo que uno ve en la carrera. Pero después fui entendiendo, cuando llegó la ley 100 en el 93, yo estaba ejerciendo la clínica, siempre sentí mucha atracción por la salud pública, pero cuando salió esa ley, yo empecé a ver que el tema no era tanto de salud pública, sino de políticas públicas de salud. Y ahí fue como mi interés en esta área de políticas en salud, fue cuando decidí irme al exterior a estudiar. ¿Cómo te fuiste a Harvard? Pues eso fue... Aquí nos están oyendo muchos médicos y muchas enfermeras en Latinoamérica y uno dice, ¿cómo es posible que uno vaya a estudiar a Harvard? O sea, ¿qué toque mágico tiene para ninguno. Ir a estudiar allá? Realmente fue un salto cuántico porque yo estaba trabajando en el hospital de Niquía, en Bello, en Medellín, en la ciudad de Medellín, de Bello, pues en el Valle de Aburrá. Y yo lo digo jocosamente, fue como saltar de Niquía a Harvard, ¿no? Suena un salto grande. No, en realidad lo fue. Yo creo que estas universidades grandes en el mundo tienen unos procesos de selección muy, muy abiertos. De hecho, mi interés era aprender de políticas públicas y pues en todas estas universidades... No es solo Harvard, Johns Hopkins, McGill, qué sé yo, Emory, muchísimas universidades que tienen una posición muy importante en salud pública, tienen mucho interés en que venga gente de otros países, de países en desarrollo, porque eso pues enriquece todo el ámbito académico. ¿Cómo te marcó Harvard? ¿Qué es el mensaje más importante que te quedó como impronta como profesional? Más que Harvard, en realidad la academia en general, y es que no hay verdades absolutas. Eso creo que es una impronta que uno aprende en estas universidades tan heterogéneas, tan multiculturales, o sea, sin doctrinas y sin leyes, salvo las leyes del método científico, que esas sí son muy importantes y buena parte de lo que uno aprende y lo que ama en la vida son esas leyes. Pero de resto creo que la ausencia de doctrinas y de fundamentalismos es una cosa muy enriquecedora. Yo tuve como compañeros personas de muchos países del mundo, de las más diversas culturas, de los más diversos orígenes, y siempre me pareció que tener esa heterogeneidad de perspectiva fue muy importante. Pero más que eso, Carlos Felipe, y continuando un poquito con mi carrera, después de eso yo volví a Colombia, trabajé con el Ministerio de Salud, con el Departamento Nacional de Planeación, un tiempito con Fedesarrollo, y me volví ya para mi formación de doctorado a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Y ahí sí, lo retomo porque tiene que ver mucho con tu pregunta de cómo me cambió esa experiencia. Realmente mi experiencia se enriqueció más desde el punto de vista de lo humanístico cuando me fui a estudiar a Londres, porque yo arranqué mi doctorado en el 2002 y en ese año, no sé si recuerdan, estábamos justamente en la invasión a Irak, ¿cierto? Y Estados Unidos, el gobierno de George Bush, estaba justificando su guerra del desierto, ¿no? Y había una confrontación muy, muy fuerte entre la Europa occidental y los Estados Unidos
a raíz de esa invasión. Recuerden ustedes que en esa época George Bush dijo que no iban a volver a llamar las papas a la francesa así, sino que las iban a llamar las papas de la libertad, freedom fries. No French fries, sino freedom fries. Eso era para darte una idea de cómo era la confrontación ideológica tan tremenda. Entonces los europeos estaban furiosos con Estados Unidos, y cuando yo llegué a iniciar mi doctorado, precisamente estábamos en el summit, en la parte más alta de esa confrontación, y pues eso me enseñó a ver el mundo desde una perspectiva muy distinta a la americana, porque la perspectiva americana del capitalismo salvaje, del sálvese quien pueda, el darwinismo de mercado más salvaje, tiene cosas muy interesantes que son absolutamente enriquecedores y que hacen una diferencia enorme en el futuro de muchas personas y en el bienestar. Pero los europeos también tienen cosas muy interesantes. El estado de bienestar, ese estado niñera que critican los americanos, tiene cosas muy bonitas. Y en el caso de salud, precisamente, para mí fue muy enriquecedor desde lo humanístico ver esa perspectiva de los sistemas de salud y el derecho a la salud desde dos visiones que, siendo países capitalistas, tenían un enfoque totalmente diferente. Quería contar, Ramón, y seguramente recordar de nuestros primeros contactos, porque cuando yo llegué de Popayán, yo soy caucano, y empezamos a trabajar Consultor Salud, y después de algunos años nos empezamos a encontrar en eventos. Teníamos conversaciones que a mí siempre me han parecido muy inteligentes primero y luego interesantes. Y debo confesarte que tú eres de esas personas en el sector que siempre me pone a mí una consideración y un punto de vista distinto de los argumentos que yo tradicionalmente traigo. Y tú sabes que yo trato de ser muy académico, pero tú indudablemente eres mucho más académico y tienes otro tipo de contactos. Háblanos un poquito de cómo te llegaste a estar en la Academia Nacional de Medicina, que a mí me parece un poderoso honor, pero sobre todo una gran responsabilidad. Bueno, esa es una historia bien interesante y nunca me habían preguntado por esa historia, y tiene unos ribetes muy hasta sorprendentes. Resulta que en mi formación de la maestría en Harvard, uno de los temas en los que profundicé más fue justamente ese de los dilemas éticos de la justicia distributiva, de cómo un sistema de salud logra con recursos finitos satisfacer de la mejor manera posible el derecho a la salud de las personas. Y a raíz de todo eso, yo me fui para Harvard con esa pregunta en la cabeza, tomé unos cursos muy interesantes de los que aprendí muchísimo y obtuve muchos elementos, incluso de economía de la salud, para abordar ese problema. Y cuando llegué, escribí un libro que se llamó Medicina, Ética y Reformas a la Salud. Ese fue mi primer libro en el año 99. Y cuando yo publiqué ese libro, estaba llamando a la profesión médica a hacer una reflexión sobre las implicaciones distributivas de las decisiones que toma cada médico. Cuando un médico ordena un tratamiento ultra costoso para un paciente, está buscando el beneficio de ese paciente, pero al mismo tiempo está utilizando unos recursos de una bolsa que es finita. Entonces, inevitablemente va a tener un impacto sobre todo el resto de las personas que se deberían beneficiar de esos recursos. Entonces, la reflexión del libro gira en torno a eso, y cualquier día me llamo al celular el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor José Félix Patiño, que ya falleció. Y cuando me dice la secretaria, le va a hablar el doctor José Félix Patiño, yo me imaginé que era a raíz de mi libro. Y yo me imaginé que el doctor Patiño me iba a poner una cruz negra. Yo, curiosamente, esto lo comento yo en la sala del comedor de mi casa, pero ahora que me lo preguntas te lo cuento. ¿Cuál fue la sorpresa mía, Carlos Felipe, cuando el doctor Patiño me dice que estaba muy sorprendido y gratamente sorprendido con lo que yo planteaba en ese libro, y que me quería invitar a una serie de discusiones que estaban teniendo en esos días con Juan Luis Londoño, con Jaime Arias, que entonces era director del Seguro Social, y con los miembros de la Academia de Medicina, la Comisión de Salud? Yo no lo podía creer. Entonces yo fui allá y empecé a dar todos mis argumentos. Después de eso, el mismo doctor Patiño me propuso que me vinculara a la Academia de Medicina. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena historia! Sí, es una historia Gracias. muy bonita. Después tuvimos muchísimas divergencias, porque pues yo obviamente tenía mi visión de sistemas de salud, el doctor Patiño tenía su visión de lo que debería ser, y no coincidíamos en esas visiones, y teníamos unos debates muy, muy acalorados, sin duda.
pero fue parte de mi crecimiento personal y profesional porque, pues, como dice el proverbio chino, el viento en contra es el que eleva las cometas. Por supuesto. Bien, hoy como nos está oyendo el país sectorial y muchos agentes latinoamericanos, en unos minutos vamos a empezar a hablar de este fabuloso libro de Ramón Abel Castaño que es Reforma a la Salud, sí o no. Pero antes de meternos en estructurar el análisis de esta nueva publicación interesantísima de Ramón Abel, hablemos un poquito del sistema de salud colombiano y de cómo lo estás viendo ahora. Antes de meternos en la reforma, ¿cómo sientes que ha ido evolucionando en estos 30 años este sistema general de seguridad social en salud? ¿Te ha gustado? ¿Estamos caminando por un cauce apropiado? ¿O definitivamente llegó el momento de dar un timonazo y hacer algún tipo de ajuste estructural? ¿Cómo lo estás viendo? Empiezo por el final, Carlos Felipe. Yo creo que sí hay que hacer un ajuste estructural importante, no una reforma radical ni demasiado disruptiva, porque entre más disruptiva, más costosa será la transición, pero sí estoy de acuerdo en que hay que reformar algunos aspectos fundamentales del sistema. Pero ya la primera parte de tu pregunta, mira, yo creo que uno ve el sistema de salud colombiano, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de ver el sistema de salud colombiano desde afuera, desde la realidad de otros países de la región, no hablamos de los países de la OCDE, porque compararnos con la OCDE, pues obviamente como un deber ser de hacia dónde debemos llegar es útil, pero no para decir que somos los peores y que por eso hay que acabar con todo, o hay que hacer una reforma radical de todo. Yo creo que el sistema de salud colombiano, visto en comparación con otros países de la región en Latinoamérica y con países de ingresos, de nivel de ingresos y desarrollo similar, a mí me parece que el sistema colombiano realmente es muy bueno. Y no lo digo o sea, la evidencia anecdótica, la cantidad de experiencias que se cuentan todos los días, la evidencia de las tutelas, de las peticiones que hacen reclamos de la superintendencia, nos están señalando que, claro que hay fallas y que hay que corregirlas. Pero cuando miramos el resto del vaso que está para mí casi lleno, ni siquiera medio lleno, para mí está casi lleno, es evidente la diferencia, Carlos Felipe, cuando uno compara con países como Perú, Ecuador, Venezuela ni se diga, porque pues, se desplomó totalmente, pero saquémoslo de la lista. Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, todos los de la región. República Dominicana, un ejemplo interesante con un experimento similar al nuestro, uno de que definitivamente hemos llegado muy lejos, Carlos Felipe. No solo en cobertura de aseguramiento, eso es la fácil, en protección financiera, en gasto de bolsillo, que es un reflejo de qué tanto la gente realmente obtiene respuesta en el sistema de salud. Si la frase que con frecuencia se repite, que aseguramiento no es igual a acceso, si esa frase fuera verdad, pues nuestro gasto de bolsillo sería muy parecido al de México, que está casi en el 50%, sería muy parecido al de Brasil o al de República Dominicana. Ahora, hay una cosa importante en el acceso, y es que cuando, y yo lo planteo en mi libro, con esto no me quiero adelantar, pero te lo respondo porque tiene que ver con ese efecto de comparación. Cuando se comparan los indicadores de acceso, se utilizan encuestas de hogares. Esas encuestas de hogares se basan en una pregunta que es lo que nosotros llamamos necesidad sentido, ¿cierto? Y es que le preguntan al encuestado si usted tuvo una necesidad de salud en los últimos 30 días, ¿cierto? Y si responde que sí, entonces le dicen, ¿y pudo acceder al servicio? Sí o no. Si no accedió, ¿por qué? Por parte de plata, porque estaba muy lejos, porque no, por diversas razones. Con esa pregunta se analizan los patrones de acceso de los diferentes países. Y resulta que nuestro sistema tiene problemas en el acceso a ese primer nivel, pero en la mediana y alta complejidad tiene una historia muy diferente que contar, y la cuentan sobre todo los pacientes de enfermedades crónicas y de programas especializados. Entonces, esas encuestas de hogares no capturan esa parte de la mediana y alta complejidad, sino ese primer acceso. Y entonces, por eso, tal vez cuando se comparan los países a través de esos estudios, se concluye que Colombia tiene muchas más barreras de acceso que Costa Rica, o que incluso Honduras, o que El Salvador. Entonces, creo que ahí hay un elemento metodológico importante, pero yo que he tenido la oportunidad o sea, conozco a fondo el sistema dominicano, conozco a fondo el sistema hondureño, no tan a fondo, pero con cierto detalle, el sistema mexicano, el sistema brasileño, el sistema argentino, lo viví durante 3 meses, el sistema chileno, y yo sí creo ciertamente, Carlos Felipe, que nosotros tenemos una gran cantidad de ventajas y de logros muy grandes. El que está en Colombia y solo conoce su realidad, posiblemente vea la partecita del vaso que nos falta por llenar.
Pero si tuviera la oportunidad de ver hacia afuera y de hacer esa comparación, definitivamente tendría otra conclusión. Y un punto final, antes de terminar, porque esta es una pregunta demasiado trascendental. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con grupos de pacientes de Colombia y de Latinoamérica. Y cuando tenemos reuniones de pacientes con grupos de pacientes de Latinoamérica, es increíble lo que dicen. Es que ustedes en Colombia lo que tienen es que la tutela, es que esos programas, es que en Colombia sí, es que qué rico que tuviéramos lo de Colombia. Cuando uno le pregunta a los pacientes, a los grupos de pacientes aquí en Colombia y a los pacientes, ellos dicen, sí, la tutela, las EPS, las tramitologías, las barreras de acceso, pero estamos mejor que en otros países, sin duda. Ellos mismos lo dicen. Muy bien. Ramón Abel, te voy a ir preguntando por otros stakeholders del sistema de salud, porque digamos que yo noto en mis diálogos nacionales y también latinoamericanos que la conversación se está focalizando demasiado en las EPS. Entonces, claro, vamos a hablar de ellas brevemente, pero quiero hacerte preguntas y que me respondas muy brevemente, porque vamos a hablar de tu libro de Reforma a la Salud. Por ejemplo, ¿cómo ves a la industria farmacéutica? ¿Cómo ves este actor, sus decisiones, su intervención en educación, su innovación, las posibilidades de registros sanitarios de tecnologías, el costo de las mismas? ¿Qué opinas como un consultor de este país de la industria farmacéutica internacional y nacional? Brevemente. Hombre, yo creo que con los medicamentos, como en general con todas las tecnologías biomédicas, debería haber o debe existir siempre un criterio de decisión, y es cuánto valor agrega este producto en comparación con su costo incremental, ¿cierto? Y creo que si los médicos toman decisiones basadas en ese criterio, nos evitaríamos mucho problema, mucha parte del problema que tenemos con relación a toda la industria de insumos y fármacos. Hay muchos medicamentos que tienen un valor, un costo incremental muy alto, pero un valor, es decir, el beneficio incremental, para ser más explícito, el beneficio incremental es muy pequeño o inexistente, ¿cierto? Cuando los médicos, fíjate lo interesante, cuando los prestadores empiezan a evolucionar hacia modalidades más integrales, por ejemplo, la gestión integral de la terapia de reemplazo renal, diálisis y el trasplante. En esos dos modelos, uno ve claramente que esa ecuación entre costo incremental versus beneficio incremental empieza a acercarse mucho más a la realidad de nuestros recursos finitos. Estos programas de diálisis, por ejemplo, no utilizan medicamentos que llegan con mucha publicidad y con gran introducción y con grandes lanzamientos, pero que su beneficio incremental es muy pequeño. No los usan, o los usan muy de vez en cuando, con la racionalidad técnico-científica que siempre debería existir. Okay. Entonces, fíjate que la clave ahí es pasar del modelo de pago por evento a un modelo mucho más integral para que el médico incorpore esa ecuación entre beneficio incremental y costo incremental en sus decisiones. Te voy a llevar a preguntas más precisas. ¿Te gusta el énfasis en genéricos? Claro, si son genéricos de buena calidad, intercambiables. No ¿Hay necesidad de hacer el énfasis en genéricos de buena calidad, Ramón Abel? No, perdón, tienes razón, porque una cosa es las copias que llegan sin cumplir esos requisitos, digamos, ¿No damos por sentado que el genérico de Colombia es de alta calidad? Puede haber genéricos buenos y puede haber genéricos malos, pero yo no me quiero meter en esa discusión, Carlos Felipe, ¿sabes? Porque uno debe ser muy consciente de cuáles son sus áreas de conocimiento y experticia, y yo específicamente, ya en temas muy específicos de política farmacéutica, no es mi campo. Okay. Entonces te pongo el freno de mano ahí porque me estás llevando... ¿Te gustan los biotecnológicos? Sí, claro, los biosimilares. Los biosimilares. Pues si son de equivalente, o sea, si tienen efectos comparadamente similares, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Te gusta la regulación de precios de medicamentos? Me parece que tiene un riesgo, y es que puede haber medicamentos de muy alto valor terapéutico que en respuesta a una regulación de precios simplemente el productor decida no introducirlos al mercado. ¿Te gusta la regulación de uso que está tipificada por lo menos enunciativamente en el proyecto de reforma? Regulación de uso, tal vez ahí me estás metiendo ya en un tema muy técnico, y creo que hay expertos en el país que pueden hablar con mucha más propiedad. Ok, finalmente en medicamentos, para ir a otro actor, ¿estás viendo con buenos ojos las compras centralizadas, las compras conjuntas, es decir, las economías de escala en tecnologías en general? Sí, pero ojo, es que hay una diferencia
entre negociación centralizada o compra conjunta y traer todos los pedidos a una bodega y después encargarse para repartirlos por todo el país. Creo que la negociación centralizada puede ser una buena estrategia para aumentar el poder de compra, para lograr condiciones mucho más favorables, pero creo que de ahí en adelante no hay ninguna razón para que sea el país el que compre, el que pague y el que después distribuya. Eso me parece que ya es retroceder, porque realmente, salvo la compra y los primeros pasos de esa cadena productiva, de ahí para adelante es una cadena logística supremamente compleja. Pero repito que no voy a entrar en más detalle. Cambiemos de stakeholder, hablemos de los prestadores brevemente para luego hablar de este fabuloso libro que tengo aquí en mis manos. Háblanos de los prestadores privados, brevemente, muy brevemente, y luego de los públicos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo han evolucionado? Bueno, pues finalmente los sistemas de salud son prestación. Por supuesto. O sea, la cosa es hacer reformas de salud de financiamiento, esa es, digamos, la fácil. Pero las reformas de salud realmente hay que hacerlas en la prestación. Es más, los sistemas de salud están enredados en su sostenibilidad, es por problemas de la prestación, no del financiamiento. Claro, de la forma como se contrata la prestación, que es la conexión entre el financiamiento y la prestación, ahí sí. Pero finalmente es la forma como se producen los servicios de salud. Y eso es precisamente el segundo capítulo de mi libro, donde planteo que mientras no hagamos esa transformación de la prestación y de la forma como los médicos toman decisiones dentro de esos modelos de prestación, va a ser muy difícil salir de los problemas que la reforma propone solucionar. Esta y cualquier otra reforma, no solo esta. ¿Por qué? Y acabo de dar el ejemplo de la diálisis y del trasplante. Eso es un ejemplo claro de por qué las transformaciones tienen que ocurrir desde la prestación y desde la forma como los médicos toman las decisiones. Hombre, en Colombia, lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el gobierno, el 80% más o menos de la prestación de mediana alta complejidad es privada, ¿cierto? En la alta complejidad es casi el 95%. Entonces, tenemos que contar con eso. No creo, me daba la impresión que en el proyecto original, el 339, había una intención explícita de fortalecer lo público y de darle más participación a lo público, lo cual solo se podría lograr a expensas de lo que hoy se le contrata al privado. Entonces, a fortalecer lo público a expensas de lo privado, yo no veo ninguna razón de por qué la prestación per se tiene que ser pública o privada. En el aseguramiento podemos dar la discusión, pero en la prestación, ¿por qué? Lo que funcione, lo que genere mejores resultados para el paciente y los mecanismos de pago de alguna manera logran organizar eso de una mejor manera. Vuelvo al caso, trasplantes y diálisis en Colombia son prestados por prestadores privados y tenemos unos resultados sorprendentes. Entonces, yo sí creo que la prestación privada en Colombia ha hecho unos avances fundamentales. Como decía ahorita, los modelos de prestación que se han desarrollado en Colombia para enfermedades crónicas, enfermedades de alto costo, son modelos para Latinoamérica. Los hospitales privados de Colombia, recuerden que tenemos 5 hospitales entre los 10 mejores de América Economía, 12 o como 20 entre los primeros 50. O sea, realmente hay un salto cuántico en la prestación en Colombia que ha sido producto del sector privado, de la iniciativa privada y de la toma de riesgos. Los prestadores públicos, yo en los prestadores públicos divido dos contextos totalmente diferentes. Uno, el del hospital pequeño del municipio alejado, donde es el único prestador. Lo que se conoce en la literatura como safety net, red de seguridad. Ese prestador público tiene que tener subsidios de oferta, no hay ninguna duda. Así facture 2 partos al mes, esa sala de partos tiene que estar ahí operando, no hay ninguna duda para decirlo. Pero en los hospitales de mediana y alta complejidad ya empiezo a cuestionarme eso, porque a menos que el hospital de mediana y alta complejidad esté en un municipio o en una región del país donde no hay oferta privada, pues uno diría, ok, perfecto, mantengámoslo. Pero en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, los hospitales de mediana y alta complejidad públicos pueden perfectamente sobrevivir en un entorno competitivo como sobrevive cualquier hospital privado. Entonces, yo creo que ahí la política de subsidios de oferta, a mi modo de ver, no es adecuada, pero ahí sí necesitamos otra horita para hablar de eso. Muy bien. Ahora sí, Ramón Abel, este libro, que además agradezco cómo lo has firmado para mí el día de hoy, y que ya me leí parte de él y te he oído en varias exposiciones en el país. ¿Reforma a la salud, sí o no? Cuéntale al país, cuéntale a Latinoamérica, primero por qué lo escribiste y luego haznos un resumen de lo que podemos encontrar, de qué aportes se van a quedar los lectores de este libro, que seguramente ya lo tienen o lo van a adquirir a partir del día de hoy.
Bueno, la historia del libro realmente no es a partir de la reforma del gobierno Petro. El libro recoge 30 años de reflexiones que yo vengo haciendo sobre los sistemas de salud, sobre el deber ser de los sistemas de salud, que son totalmente relevantes para esta reforma, pero también lo son para las reformas previas, ¿sí? Y las que vengan a futuro, porque hay 5 factores que son los que describo en el libro. Hay muchos otros, sin duda, pero yo quise concentrarme en esos 5, ¿cierto? Soy el autor del libro y me reservo el derecho a hablar de lo que yo quiera hablar, ¿cierto? No tengo que abordar todos los temas. Pero esos 5 factores, a mi modo de ver, son muy importantes. El primero es que mientras en Colombia no tomemos una decisión de enfrentar la realidad inescapable de que los recursos para salud son finitos, nunca vamos a resolver el problema. Porque nuestra Corte Constitucional ha construido toda una tesis del derecho fundamental autónomo, que termina en el derecho fundamental autónomo a la salud, basado exclusivamente en el bienestar, en el beneficio del individuo. Y resulta que cuando los recursos son finitos, esa lógica nos va a llevar a un agotamiento de los recursos y alguien se termina quedando por fuera siempre. Entonces, eso es lo que llamamos una priorización implícita. En la práctica termina priorizándose. ¿Quién queda por fuera? Justamente los más débiles, los más vulnerables y los que están menos organizados para defender sus derechos. En la priorización implícita, esos son los que pierden. Entonces, es un imperativo moral enfrentar la realidad de los recursos finitos y empezar a hacer una priorización explícita. El gobierno actual y la ministra en particular, la exministra, perdón, nunca aceptan que se haga priorización, porque es como aceptar de facto que van a negar el derecho a la salud. Y eso es absolutamente contradictorio, porque recuerda, cuando uno dice no vamos a priorizar, en la práctica se termina haciendo priorización implícita. Y la priorización implícita, repito, es la más injusta, la más parcializada y la más inequitativa porque deja por fuera a los más vulnerables. La priorización explícita nos lleva a que lo hagamos de una manera justa, imparcial y equitativa. ¿Sí? Ese es mi primer capítulo. Perfecto. Mi segundo capítulo habla de por qué el problema de la prestación es el que tenemos que resolver, inclusive sin reforma. De ese ya he hablado varias cosas, no voy a entrar en detalle. El tercer capítulo habla de las capacidades de los entes territoriales, en particular para lo que tiene que ver con la salud pública, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, inclusive la detección temprana. Entonces, allí lo que planteo es que no hay necesidad de arrasar con las EPS para poder ejercer acciones de carácter territorial, que la mayoría de las de promoción y prevención son de carácter territorial. Entonces, el planteamiento del grupo que ellos están en el gobierno, que lo vienen haciendo desde hace muchos, no de ahora, es que la salud se debe organizar con una lógica territorial, lo cual es incompatible con la lógica de los silos poblacionales de las EPS. ¿Sí? En Colombia la población está separada por EPS y ellos lo que propendían era que estuviera separada por territorios. Y esas dos lógicas aparentemente son incompatibles. Y eso no es cierto, son compatibles. Hay casos en Colombia, y ahí los cito. Lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades de los entes territoriales para que cojan a las EPS, las sienten y les pongan a hacer su tarea. Y eso lo han hecho varios entes territoriales en Colombia. En el cuarto capítulo voy a las funciones, a la lógica del aseguramiento, porque más allá de que sean las EPS o no, de que si las hagan o no, la pregunta es quién hace la función de compra y cómo la hace, y quién hace la función de gestión de riesgo. Esa es la gran pregunta. Acaben con las EPS si quieren, pero díganme quién va a hacer la gestión de riesgo y la función de compra. Y eso sí es muy preocupante, porque en el artículo 75, creo que es de la enmienda, está claramente establecido que no hay función de compra en la mediana y alta complejidad. Hay compra abierta, no hay contratación selectiva. Y eso es un salto al vacío, y aquí estoy diciendo por qué es importante la función de compra y la gestión del riesgo. Y en el quinto capítulo ya me enfoco en el tema de las inequidades, de las brechas de inequidad. Es cierto que hay inequidades en Colombia, pero Carlos Felipe, la evidencia lo muestra. El acceso a servicios de consulta prenatal, a atención prenatal, a vacunación, a toda la medicina preventiva, ha mejorado sustancialmente. Claro que hay brechas, todavía quedan brechas, pero son brechas que obedecen a otros determinantes de la salud, o porque por distancias, o por problemas de acceso por carreteras, o porque es zona de conflicto, o porque hay barreras culturales, o porque en las zonas marginales de la ciudad no hay oferta suficiente de actores privados, de públicos, por ejemplo. Entonces, hay algunos problemas que explican esas inequidades que no son necesariamente, que no se van a resolver necesariamente con una reforma de la salud. Esos son los 5 capítulos de mi libro, pero obviamente pues está muy bien documentado, con alguna evidencia incluso de la que yo mismo he producido.
y espero pues que sea del interés de toda la audiencia. Terminemos, Ramón Abel, diciéndole a toda nuestra audiencia en Consultor Salud, ¿dónde está el libro? O sea, ¿cómo llego allá? ¿Dónde lo compro? Una puede ser entrando a mi página web, ramonabel.com, y ahí van a encontrar de entrada los puntos de venta donde está. Pero si lo quieren saber, Librería Nacional, Librería Temis, Librería Lerner, en buscalibre.com y en libreriadelaU.com. En estas dos últimas incluso lo pueden obtener en formato electrónico. A los que les guste Amazon lo pueden conseguir por Amazon también, por eBooks, por Google Books. Es decir, todas esas opciones de libro electrónico existen y a los que les guste el libro electrónico pues tienen todas las posibilidades de adquirirlo. Ramón Abel, fue un gusto tenerte en Consultor Salud. No dejes de hacer tu tarea. Necesitamos tu visión inteligente. Necesitamos que sigas hablando y trabajando con el gobierno, sin el gobierno y entre todos los gremios que están construyendo el futuro sistema de salud que esperamos resulte mejor. Muchas gracias a ti, Carlos Felipe, por el espacio. Y pues yo como consultor independiente y como opinador independiente cumplo con mi tarea de leer, escuchar y después sentarme a escribir y hablar. Y espero que con eso toque y ayude a que contribuya a las reflexiones de quienes están allá tomando las decisiones. Yo creo que algún impacto he tenido, alguna influencia he tenido, pero ya con eso me voy tranquilo. Bajaré tranquilo al sepulcro, como decía Bolívar, porque yo no estoy en un cargo directivo, ni en un cargo de tomador de decisiones, ni en ministerio, pero sí puedo tratar de influir en esas decisiones a través de lo que escribo y de lo que hablo. De todos modos, por eso te doy muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y espero que en algún momento estos planteamientos tengan algún impacto positivo. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Que estés bien.